En esta oportunidad vamos a trabajar la idea de qué señales procesa el sistema auditivo y bajo qué entornos esas señales cobran notoriedad y las implicancias que tienen las señales y los entornos para la evolución, la maduración y la complejización de la función auditiva. Es valioso considerar que la audición se va nutriendo de la información acústica y que esa información acústica va enriqueciendo el procesamiento y las posibilidades de aprendizaje auditivo que dan las distintas señales y las distintas tramas acústicas. Ellas van a colaborar en el desarrollo y la complejización de las habilidades auditivas en sujetos que tienen permeabilidad auditiva, es decir, oyentes. Ahora bien, estos oyentes van a ir complejizando su nivel de escucha a través de, primero, una mínima detección y discriminación y luego una complejidad en la selectividad, especificidad de la información acústica que procesan y una progresiva especialización de esa información acústica. Es decir, al principio, como lo muestran incluso las unidades funcionales, se responde a una alta especificidad y progresivamente se va llegando a una alta especialización de la información específica, en este caso ligada a la sensorialidad auditiva. Para eso es importante reconocer que va a haber elementos o aspectos que van a nutrir esta complejidad de procesos. Entre ellos, los entornos acústicos que el sujeto transite, la variabilidad de las señales, es decir, que haya contrastes acústicos, donde haya realce acústico de algunos elementos y señales que conlleven a que el sujeto, dentro de sus procesos auditivos, deba segregar la información, cerrarla, resolverla o integrarla para terminar de comprender el procesamiento de determinado tipo de señal. Va a haber una complejidad creciente en el procesamiento. Al principio un niño solamente va a detectar el cambio de sonido y silencio. La vida intrauterina no es una vida silenciosa, es una vida ruidosa. Y los primeros momentos de silencio va a ser lo que le va a nutrir al sujeto, al bebé, de tramas acústicas en polaridad, es decir, del silencio al sonido. No va a lograr procesar las diferencias de sonido en un principio. Más adelante sí va a poder reconocer que ese sonido que escucha es la voz de la madre, que es una mujer distinta a otras voces de mujeres, ¿sí? Y desde ese lugar va a ir construyendo una trama con otras funciones cognitivas como el lenguaje. Otro aspecto importante en las señales que procesa un sujeto es la redundancia que hay en las señales que procesa. Es decir, la reiteración de algunos elementos acústicos va a garantizar que no se tenga que procesar cada información que ingresa, sino que va a haber algunos elementos que van a poder procesarse en el reconocimiento de su repetición y solamente procesar los elementos que son más ajenos, menos naturales, menos frecuentes. Todo sistema tiene que ser redundante para garantizar el éxito de ese procesamiento, al menos del sistema. La lengua es un elemento que está constituido por aspectos que son redundantes. El código fonológico es altamente redundante. Combino varias veces un fonema para expresar distintas palabras. Entonces mi aparato auditivo no tiene que procesar cada vez que escucha ese fonema, sino sabe que hay una alta probabilidad de que aparezca en una palabra.
Por otra parte, los formatos de comunicación, es decir, cuán enriquecedores son las tramas acústicas a las que el sujeto se expone, cuán imprevisibles son acústicamente, van garantizando estos contrastes acústicos que van nutriendo. Cierta familiaridad y predictibilidad garantizan, obviamente, esta cuestión de la comodidad que da la redundancia. Otro aspecto importante es que la audición no trabaja sola. En el devenir evolutivo va a combinarse con otras modalidades sensoriales y además va a ensamblarse en cuanto a, por ejemplo, información auditiva y información visual, y realizar determinados acoples cognitivos, es decir, ayudas de la sensorialidad ligadas a la memoria o, por ejemplo, ligadas al lenguaje. Una señal puede ser claramente identificable. El entorno en el que se enmarca, es decir, este rectángulo azul, jerarquiza fácilmente la señal, es decir, la señal se observa con claridad. No hay dudas de que cada aspecto de la señal se encuentran genuinamente y plenamente expresados. Visualmente puedo identificar claramente esa información. El entorno en el que se da esa señal no me dificulta en nada la identificación de esa señal. Puedo segregar claramente la señal del entorno. Este es un entorno favorable para el reconocimiento de la señal. Ahora bien, puedo complicar un poco más la identificación de la señal, no obstante, la señal sigue siendo jerárquica. El entorno se ensució, por así decirlo, y de alguna manera interfiere y genera un procesamiento de la información en donde la segregación no era tan simple como en el caso anterior. En este caso, la señal está plenamente solapada por el entorno. Es un entorno adverso. Mi sistema de identificación de la señal tiene que trabajar mucho para despegar la señal del entorno. Esa segregación termina de configurar lo que es la escena auditiva. No solamente la identificación de la señal, sino rescatarla del fondo o entorno. Ahora bien, a veces el entorno sigue siendo favorable, no dificulta la identidad de esa señal, pero muchas veces la señal puede no estar plenamente visible en este caso o identificable desde el punto de vista sensorial. La vemos y lo que falta de la señal lo completamos con otras funciones que no tienen que ver con la sensorialidad. Nuestro cerebro, nuestras funciones cognitivas, lo que se llama habitualmente la redundancia extrínseca, es decir, funciones como la memoria, el lenguaje, van a completar la información que está faltando. Eso ayuda a cerrar el procesamiento de determinada señal con éxito. Ahora bien, solo podemos cerrar lo que conocemos. La señal puede estar parcialmente filtrada, dejar pasar algunos elementos y otros ocultarlos, pero mi cerebro puede compensar esa información y de alguna manera terminar de procesar la información plena que la señal tiene. Nuevamente relacionando señales y entornos, observamos que entonces vamos a tener entornos favorables donde la señal está claramente identificada y entornos adversos donde la señal está
de alguna manera solapada, disimulada, entremezclada, entretramada con el ruido de fondo. Entonces reconocemos 4 tipos de señales: una señal plena, una señal filtrada, una señal distorsionada y una señal competitiva. Suponiendo que la señal plena es una frase: cierto día de verano estaba en la playa observando 2 niñas jugando en la arena. La información se da sin ningún tipo de obstáculos. Se da en un contexto jerarquizado del entorno. No genera ningún ruido en la observación de la señal, ni ningún ruido en la intromisión del entorno sobre la señal. Una señal filtrada en un entorno favorable va a ser una señal que de alguna manera tiene alguno de los componentes que no aparecen, es decir, que se filtran o se desestiman. Pero sin embargo, parte de la información permite el reconocimiento de esa señal. Una señal distorsionada ya implica otros elementos. Implica que la señal se ensucia, se modifica, y es lo que hace que sea acústicamente compleja para ser interpretada. La otra opción es que la señal esté en competencia con otra, que sea similar o incluso diferente, pero que ocurran en el mismo momento. Siempre en un entorno favorable. Ahora, ¿qué sucede si complejizamos el entorno? En un entorno adverso donde el ruido o el contexto, como algunos le quieren llamar, compite con la señal, empezamos a ver que la señal genuina se mantiene, pero el entramado del ruido de fondo de una imagen, en este caso, comienza a ser dificultosa su identidad y su identificación. Lo mismo sucede en la señal filtrada. Al no tener parte de la información y encima sumarle el ruido de fondo, de alguna manera permite reconocer la señal, pero cuesta un poco más elaborarla. La señal distorsionada se mantiene más o menos igual, pero de alguna manera también es complejo segregar la señal del entorno. Y lo mismo ocurre con la señal competitiva. Se sugiere esta bibliografía como material de consulta y profundización de los temas aquí propuestos.